una vez tratados o adquiridos todos los datos que pongamos en la monitorización, en la instrumentación que hayamos instalado o implementado en cada caso, es fundamental el realizar un adecuado tratamiento de la misma para poder obtener unos datos netos, unos datos útiles de la misma. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Tratar lo que se llaman ruidos, que son pequeños valores o pequeñas variaciones que no tienen interpretación física, eliminar las falsas señales, corregir a veces cuando se usa todo el tema de la estereometría, corregir todo el tema de las variaciones por los efectos térmicos, ¿vale? Es decir, que son muy importantes, ¿vale? Es decir, todo este tipo de análisis dependerá a su vez de qué magnitud, qué útil o qué aparato de medida, ¿vale?, se esté utilizando. Y pues como he comentado al principio y voy a seguir insistiendo, es decir, no debemos olvidarnos de esa instrumentación, es para qué la hemos puesto, qué es lo que queremos obtener, el cómo, ¿vale?, cómo la hemos instrumentado, cómo la hemos llevado a cabo, para poder tener las respuestas del qué estoy obteniendo de ella. ¿De acuerdo? Es decir, en principio, pues es importante, dentro de esas tres preguntas que he planteado, ¿no?, es decir, saber qué es lo que qué incertidumbres vamos a tener en nuestra medición. Por ejemplo, la incertidumbre de medición en una estructura de un módulo de deformación del hormigón, una extensometría en hormigón, sabemos que va a ser siempre mucho más sensible y con posibilidades de error que si hacemos una extensometría en acero, cuyo módulo de elasticidad estadísticamente tiene un grado de dispersión muchísimo más pequeño. Por ejemplo, si queremos valorar, como antes ha comentado Jorge, con un pachómetro los recubrimientos, pues las propias condiciones de ejecución, sabemos que esos recubrimientos, ojo, porque van a tener variaciones de forma bastante estocástica, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en función del número de medidas que tengamos, elegir qué curva estadística o qué distribución se asemeja al fenómeno físico que estamos evaluando y elegir aquella que mejor caracterice el parámetro, ¿vale? De esta forma podremos conseguir el objetivo que nos estamos planteando, que es conocer qué pasa o qué está pasando en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, la propia guía propone una serie de distribuciones en función de estadísticas, en función de cada parámetro a medir, ¿vale? Por ejemplo, propone que la distribución log normal sería adecuada para analizar las resistencias a compresión del hormigón, los módulos a compresión del hormigón, los módulos de deformación del acero, el FSUI también de los aceros, el coeficiente de Poisson, etc. Y, por ejemplo, también propone cómo asemejar a una distribución de tipo Gumbel, más estocástica, es decir, los recubrimientos, la geometría, los cantos útiles, etc. ¿Vale? En cualquier caso, todo esto es subjetivo, ¿vale? Y sí que tiene un grado de subjetividad importante y es a nivel técnico nosotros mismos los que tenemos que decidir qué es lo que vamos a medir, cómo se está midiendo y qué es lo que queremos extraer, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, traigo ahora, aunque no están exactamente recogidos en la guía, 3-4 ejemplos de mediciones e interpretaciones que hemos llevado a cabo en la oficina, ¿vale? En este ejemplo, se trata del puente del viaducto de Archidona, en Antequera. Son 3.150 metros de tableros sin juntas de dilatación intermedias, por lo cual, para todo el montaje, para todo el control del montaje, todo el reglaje de los apoyos, era fundamental conocer el comportamiento de la estructura a nivel térmico. Simplemente cuánto se está deformando la estructura por el efecto del soleamiento o no. Y la interpretación real en función de la orientación de la estructura y en función de el este y el oeste en la época que se está ejecutando. Pues sabemos que el sol va variando un poco. Entonces, aquí vemos un poco para la misma alma cómo las diferentes curvas de la temperatura para el mismo día. Y
A la derecha tenemos exactamente los mismos puntos del alma una vez que ya se ejecutó, se fueron colocando las prelosas, ¿vale? Es decir, la propia prelosa, como veis, produce un efecto de sombra sobre los propios almas, lo cual en el acero, que es muy sensible al soleamiento, produce una amortiguación, un amortiguamiento y una mayor homogeneidad de las oscilaciones térmicas, ¿vale? Todo esto, al final, ¿qué tienes? Tienes una serie de datos de unos termopares que se instalan y todo eso lo tienes que tratar estadísticamente, les tienes que ajustar a una serie de curvas analíticas que te permitan su análisis, ¿vale? También con el térmico, ¿vale? Este es un trabajo que hicimos, hicieron concretamente mis compañeros Miguel Ortega con Juan Luis Masilla y Paco Villanes, es decir, que fue el estudio de comportamiento térmico de los viaductos mixtos, ¿vale? Es decir, igualmente se pusieron una serie de termopares en diferentes secciones de la estructura y se fueron correlacionando los movimientos con las deformaciones internas de la estructura y la temperatura exterior, ¿vale? Es decir, llegando a permitir ejecutar o analizar todos estos puntos y ajustarlos a una recta de regresión con un coeficiente bastante ajustado, ¿vale? Es decir, aquí tenemos los datos, digamos, ya integrados en el tiempo, es decir, cuál era la evolución de la temperatura en la estructura, ¿vale? Teniendo muy claro aquí un punto que se desmarcaba mucho hacia el alza, que era el alma derecha pega y tenía esta cresta por el efecto del soleamiento, ¿vale? Por eso muchas veces es muy importante saber qué es lo que está pasando. Es decir, una instrumentación sola hay que tener cuidado, hay que saber qué es lo que está pasando en el ambiente, porque si no, cuando uno llega a la oficina o se pone a analizar esto, dice, bueno, aquí es que se ha estropeado el sensor. No, ahí lo que hay que saber es decir, lo que te tienes que dar cuenta es que por el efecto del sol, a partir de ahí empieza a dar el sol de tarde en todo ese alma de la estructura y produce un incremento de temperatura puntual. ¿De acuerdo? A nivel de pruebas de carga, pues lo mismo que ya un poco han comentado mis compañeros, Jorge y Jesús, es decir, una prueba de carga dinámica, mides aceleraciones en un tablero y a través de una interpretación matemática, que es la transformada de Fourier, lo pasas del dominio del tiempo, que serían aceleraciones a lo largo del tiempo, a el dominio de la frecuencia, que sacas los modos propios de principales, ¿vale? Ese mismo ejemplo lo tendríamos para la medición de cargas o tensiones en tirantes, ¿vale? Este es el puente histórico de Amposta, que muchos de nosotros conocemos, y recientemente se ha hecho hemos hecho una inspección de la misma y hemos hecho un ajuste o una calibración o una verificación del estado de los tirantes, ¿vale? Es decir, con un acelerómetro se excita el cable, se saca el periodo fundamental de vibración, tenemos la masa, tenemos la longitud, se puede sacar analíticamente la tensión del cable, ¿vale? Y de este apartado, pues por mi parte, poco más que contaros. Muchísimas gracias.